Se quedó conmigo prácticamente la tarde. Yo sé lo que hay. Él se va. Como al mes y pico, a los 2 meses, en ese trayecto, aquí me pasó una crisis muy fuerte en la iglesia. Un sacudión, que voy a confesar, prácticamente nos quedamos menos de 10. Cuando en ese momento yo intenté, llamé a los profetas y le dije, consúlteme al Señor, necesito oración. Y una profeta me dice, bendigo a mi amada hermana, pastora, profeta Mesotti Domenech. Me dice, no te atrevas a irte. Cuando ya estoy tranquila, ya pasó el sacudión, ya estoy más o menos estable, él me llama, 16 de agosto del año 2024. Y nunca me había llamado y me dice, pastora, le habla a fulano de tal. Y yo una vez como que el corazón me salpica y me dice, la estoy llamando rapidito, alguien me dio quién le dio el número mío. Y me dice, dígame, ¿y la iglesia? Cuando inmediatamente me va ese rema, la iglesia a esta hora tenía que estar cerrada, según lo que se había establecido, lo que se había hecho. Y mi respuesta fue, la iglesia está bien. Tú sabes que la iglesia es de Jesucristo y ni la puerta del infierno prevalece contra ella. Él me cerró. Quería saber si había cumplido. Sí, el trabajo había quedado consumado. Sí. Entonces, en el territorio en el que usted está, yo sé que usted tiene bastante experiencia. Me gustaría saber cómo fue que sacamos músculo en esa área, las experiencias. ¿Usted quiere que le cuente de mi primera experiencia con la ¿Cómo? liberación? Desarrollen el tema de los enfrentamientos con este evento. Bueno, a decir verdad, aunque uno como persona comunitaria y como creyente, cuando yo inicié el ministerio en la comunidad del Salado, yo entré al territorio un poco ignorante. Sí sabía que el lugar era fuerte en cuanto a la brujería, la hechicería, pero desconocía quiénes eran en el territorio los brujos y las brujas. Entonces yo entré así, con esa pasión, ¿verdad?, por el ministerio de esos primeros días, ¿verdad?, con esa entrega. Y entonces un día me dice el Señor, te he puesto en medio de una zona de combate. Cuando me revela esa palabra, yo me quedé pensando y diciendo, en medio de una zona de combate, ¿y dónde que yo estoy? ¿En qué territorio fue que yo me metí o me metieron? Y a partir de ahí entendí que el lugar donde Dios me había plantado es un lugar fuerte. Sí. Entonces recuerdo, para avanzar y resumir, mi primera experiencia con la liberación fue un domingo. Un domingo, cuando termino de predicar, llamo a la iglesia al altar y cuando estoy poniendo mano, toco a una joven y esa joven cayó endemoniada. Cuando yo me la acerqué, que le dije, le pregunto, ¿cómo te llamas? Me dijo, Legión, porque somos muchos. Entonces yo... La misma palabra bíblica. Sí, así como Jesús con el Gadareno. Legión porque somos muchos. Entonces yo entendí que ese era un pleito un poco extenso y agarré y le dije a mi esposa, a la pastora, despide la iglesia, que nos vamos a quedar con esta joven tiene que ser libre. Porque yo recibí la revelación en el momento de que tenía que echar ese pleito ese día y que no me podía retirar hasta que esa joven no fuera libre. Entonces duramos esa noche. ¿Ya ella era cristiana? Sí, la joven era cristiana. ¿Tenía un tiempo en la iglesia? Pasó por la escuela bíblica de niño, ¿verdad?, o siendo adolescente, y se convirtió, y ya estaba dentro de la iglesia, pero yo no sabía que estaba endemoniada. ¿Usted recibió la revelación cómo entraron esos demonios a su vida? No, déjeme decirle, que ahí vamos. Una preguntita, ¿cuánto tiempo tenemos? Antes de tener la experiencia, mi primera, con la liberación, un profeta me dijo, lo vi en una revelación en mi iglesia predicando, y cuando usted terminó de predicar, en el sueño, usted empezó a echar fuera los demonios del cuerpo de la gente. Y luego me dijo, así dice el Señor, recibe el don de la liberación. Yo recuerdo que ese día yo estaba laborando para una empresa energética, allá en mi pueblo, y recibí la palabra, y pasó un tiempo y yo olvidé eso. Pero ese día se cumplió la palabra, porque cuando oré por la joven que cayó endemoniada, entonces le pedí a la iglesia,
Y duramos, sin exagerar, esa primera vez, 3 horas literal, sacándole demonio de ese cuerpo a esa joven. 3 horas liberando a una sola persona. 14 años tenía para ese tiempo, la jovencita. 3 horas. Y cuando le pregunté cómo se llama, me dijo, León me llamo. Entonces yo le dije, ¿cómo entraron? Y empezó a hablar. Y ahí entonces le voy a responder lo que usted me acaba de preguntar. Me dijo, yo entré por una maldición enviada a la familia de ella, por el brujo más grande de la comunidad. Le declaró que era el brujo. Yo le dije, ¿cómo se llama? Me dio el nombre. Yo no sabía que esa persona era bruja, era brujo. Luego, oiga esto, antes de que la legión me declarara el nombre del brujo más grande de la comunidad, yo había tenido un sueño con ese señor, pero no sabía que él era el brujo de la comunidad. Y ese espíritu, cuando habló, me hizo entender la revelación que tuve con el brujo. ¿Usted entendió? El mundo espiritual es muy... Entonces, le dije que cuál era su misión. Me dijo, bueno, mi misión en este cuerpo es destruirte a los jóvenes de la iglesia. Y lo de la comunidad, meterlo en droga, en alcohol y así. Y yo le dije, pues su misión acaba de llegar a su final. Y yo recuerdo que ese demonio empezó a hablar y a amenazarme, y a amenazar a mi esposa, a mis hijos, a la madre de mí, a mi suegra, y una locura. Y yo no le hice caso, cuando yo no tenía miedo. En fin. Le voy a preguntar eso, en ese momento no sintió temor. No, para nada, para nada. Me amenazó y me dijo, si te acuestas hoy, te mato a ti, a tu esposa y a tus hijos. No pueden dormir. Y yo le cité el Salmo 4:8, le dije, en paz me acostaré, así no dormiré, porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. Hay un poder grande en ese salmo. Claro, y en creer la palabra. Entonces, porque los espíritus tienen algo, ellos hablan para intimidarte. Cuando te intimida, tu nivel de fe baja, y tú llegas a la conclusión de que el espíritu no podrá sacarlo. Por eso ellos, cuando tienen la oportunidad de hablar, hablan para amenazar y crear miedo en la persona que le está ordenando que salga. Lo otro es que cuando ellos dicen no me voy, es porque están a punto de irse. Ya se van. Sí, porque el enemigo, usted sabe que es padre de mentira. Entonces ese día yo nada de miedo. Y la joven me dijo el espíritu, me voy porque ahora viene mi hermano y él continuará la misión. Y tiró un grito ese espíritu. ¡Wow! Y salió. Pastor, nosotros escuchamos y vemos a Jesucristo que le pregunta a Galadeno, el Galadeno habla con Jesucristo, pero nos hemos encontrado con pastores, con maestros que enseñan y dicen, con los demonios no se habla, con el diablo no se habla. Y ahora se han encontrado estos pastores de entrevistar al diablo. Bueno, lo que pasa es que cada quien habla desde su experiencia y conocimiento. ¿Se entiende? Yo ahora mismo lo que estoy haciendo es hablando desde mi experiencia y mi conocimiento. Sí. Y muchas veces mi experiencia, mi conocimiento pueda que choque con otro ministro, ¿verdad? Con otro colega que no ha tenido la experiencia que yo, ni el conocimiento que yo. Por eso es que hay un choque de opinión y de enseñanza en las redes sociales. Entonces el que no es ministro de liberación muchas veces no entiende estos temas. Usted comenzó diciendo, Ajá. vamos a decir, el trato es personalizado. Entonces no podemos hacer una doctrina de un trato que Dios tiene personal con alguien. Claro. O sea, lo que Dios haya tratado con usted, es posible que no sea el trato que tenga conmigo. Entonces no podemos hacer una doctrina de algún trato personalizado. Sí. Pero quería aclarar esto porque hay personas que dicen que no se habla en las entrevistas. No, eso va a depender. Entonces yo voy a acotar un poquito aquí. ¿Qué sucede? ¿Cómo vamos a conocer la manifestación cómo entró, y cómo se le va a romper el proyecto que tiene si ellos no lo manifiestan? Exactamente. Y eso va a depender porque, ¿cómo lo explico? Son menos las veces que yo le he preguntado. Es decir, yo casi no me detengo a estar preguntando, pero cuando el Espíritu me guía, sí lo hago. O sea, no acostumbramos a eso en el acto de la liberación. Simplemente le damos la orden a los espíritus que salgan y empiezan a salir, ¿verdad? Sí, pero hay momentos en que sí, como que el espíritu te inquieta, porque cuando es el espíritu que te inquieta a preguntar, es porque se te va a revelar algo del mundo espiritual. Sí. Porque, por ejemplo, si yo no le pregunto cómo se llama, yo no sé el nombre. Ahora, cuando ellos declaran su nombre, ellos automáticamente quedan desautorizados, porque la revelación desautoriza la tiniebla. Sí. No es lo mismo usted decir sal, espíritu, que decirle Santa Marta, suéltalo. Desde que usted mencione el nombre,
sea porque te lo digo, sea por revelación del Espíritu Santo, están desautorizados. Es más fácil la liberación. Amén. Entonces uno como ministro de liberación, para asegurarse muchas veces, pregunta, ¿cómo te llamas? ¿Cómo entraste? Ya uno va a lo directo, al grano, como decimos, y entonces se pierde menos tiempo y uno deja de estar como aventurando con el acto de la liberación. En el momento de la liberación, tuvo que sacarlo, o sea, dos preguntas en una. La primera que le voy a hacer es, 3 horas, más de 3 horas ministrando a 3 una persona. horas. Esa era mi primera vez. ¿No le resultó, en algún momento usted no quiso, esto lo seguimos mañana? No, porque yo le decía al principio que yo percibí en mi espíritu que eso se tenía que resolver ahí, que yo no podía postergarlo o dejarlo para mañana, que tenía que terminar ese momento de liberación para esa persona. Sí, solo que continuó al otro día. Solo debe ser 3 horas reprendiendo Sí. al diablo y ordenando de salir. Sí. Entonces, porque quizás yo digo, en algún momento, bueno, me agoté, me gasté, me cansé, quizás ya no llegue. Es que me dio Entonces siguió mañana. ¿Usted sentía la urgencia de que ese es el tiempo de la visitación o de la liberación de ella? Cuando ella le dice, el demonio le dice, me voy, porque viene mi hermano. Ajá. Ok, nos quedamos ahí. Bien. Cuando me dice me voy, porque ahora viene mi hermano, él continuará la misión, yo entendí también que al otro día iba a echar otro pleito con la misma persona, porque que el que iba a salir me dijo que venía uno de paso. Entonces, quiero enseñar, con relación a Jesús y al Gadareno, ¿verdad? El Gadareno le dice, legión me llamo porque son muchos. Legión era el término que se utilizaba para referirse a un ejército romano compuesto por más de 2.000 soldados. Sí, sí. O sea que cuando ellos dicen legión están diciendo que son miles. Más de 2.000. ¿Verdad? Son muchos. Entonces, para esos tiempos bíblicos, el ejército romano tenía una legión, tenía un equipo de soldados, se llamaba así legión. Pero además, esa legión, que eran miles de soldados en el campo de batalla. Vamos a hacer de separar. Sí, se escucha poco. Hacerlo. Ok. Muy bien. Ajá. Para esos tiempos, los romanos, a sus ejércitos le llamaban así legión, que eran compuestos por miles de soldados. Aparte de esos miles de soldados, tenían como un refuerzo de otros 100 soldados. Cuando la primera legión se ve en abril,